objeto de grabar estos vídeos es sobre todo porque entendemos lo que pasa por la cabeza, lo que te puede pasar por la cabeza en el momento en que lees o tienes que abrir uno de estos planos, y simplemente queremos que sepas que entendemos perfectamente lo que es eso y esa situación, y el sentirte superado y ver que de ninguna de las maneras pues esa información llega, porque como se puede ver en el ejemplo, abrir un plano supone una saturación de información, y eso a cualquiera le colapsa en principio, y quizá esa es la parte que normalmente es más difícil en la profesión, porque cualquiera que se inicie en esto, si la primera sensación que recibe es tal colapso y prácticamente las ganas de volver a cerrarlo y de pensar esto no es para mí, simplemente hoy estamos aquí haciendo esta formación porque lo que queremos es que entiendas que es completamente normal, y que si sigues los pasos que vamos a ir ahora poco a poco viendo y vamos seleccionando la información en cada uno de sus apartados, encontraremos algo más de facilidad para entender que un plano de fabricación no es ni más ni menos que una representación de algo que tiene que aparecer, como se ve aquí, de alguna forma una vista general, pero que esas vistas en general normalmente, como en este caso, son en dos dimensiones, y nuestro cerebro no procesa esa información de una forma tan sencilla y natural como cuando miramos cualquier otro objeto y ese objeto está en tres dimensiones. Digamos que esta parte se le hace más difícil de interpretar, es como si tu cabeza te estuviera diciendo ¿qué estás mirando? No entiendo nada. Con lo cual, esa sensación es muy natural y vamos a ir viendo paso a paso cada uno de los distintos apartados que tiene cualquier plano de fabricación. Vamos a ir dándole sentido también a cada uno de ellos para que entendamos en qué consiste, qué información nos aporta, y que luego, poco a poco, cada uno de esos apartados sea como un dibujo en esos pasatiempos en los que nos daban un dibujo con una serie de puntos numerados y que nosotros con un lapicero íbamos uniéndolos, y al final, desde el punto número 1 hasta el último, qué sé yo, el 500 o el 600, simplemente de unir esos puntos con un lapicero nos encontrábamos que lo que antes eran puntos dispersos ahora representan pues una imagen que se puede ver en tres dimensiones, qué sé yo, un caballo, un coche, cualquier cosa. En este caso es lo mismo. Va a ser muy difícil, sobre todo sin experiencia, que podamos interpretar nada más abrir un plano y ver toda esta información, que le demos algo de sentido, pero sí que tenemos que ir segregando poco a poco cada una de estas partes para, tomándolo por separado, que sea un poco más fácil comprender qué nos están diciendo, qué es lo que tenemos que fabricar, cuáles van a ser los materiales que utilicemos para ello, de qué tipo, en qué cantidad, con qué tipo de soldadura, dónde tenemos que soldar, dónde tenemos que hacer una serie de operaciones, qué tipo de ensayo de calidad o revisiones van a tener luego después estos elementos que estamos fabricando. Todo eso tenemos que ir procesándolo y tenemos que ir separándolo de lo que es este colapso de información que uno sufre cuando abre un plano de fabricación. En un plano de fabricación tenemos normalmente un dibujo general donde podemos ver lo que vamos a fabricar y que nos da una idea del objeto una vez terminado, para que esa información se quede en la mente y nos ayude a interiorizar lo que estamos haciendo. Normalmente o bien es un dibujo en perspectiva, o es algo, en otros casos como este de aquí, un dibujo donde tenemos una planta, que es una vista del objeto que vamos a fabricar desde arriba, y un perfil donde se ve el mismo objeto desde uno de los lados. En este caso solamente viene un perfil, pero cuando tenemos distintas caras o distintos perfiles, viene indicado como perfil derecho, perfil izquierdo, o alzado frontal o trasero, donde podemos ver la parte delantera, el perfil delantero y el perfil trasero del objeto. En este caso,
vienen solamente estos dos, con eso se supone que ya tenemos una idea de cómo es el objeto una vez terminado y cómo se ha de fabricar. En otros aparece directamente un dibujo en 3 dimensiones que ayude a entender y ayude a visualizar los detalles, pero todo en conjunto. Es decir, pues con lo que sería como a lo más parecido a una fotografía del objeto que tenemos que terminar o del objeto que tenemos que fabricar una vez está terminado. En este caso también, en este plano, porque es un plano donde viene el objeto que vamos a fabricar y en concreto vienen unos detalles que son ni más ni menos que estos soportes donde va a ir montada esta cisterna, y aquí vemos una vista del soporte desde la parte superior y aquí vemos una vista del soporte desde su perfil. Igualmente, la función es la misma: dar el máximo de información con la mayor simpleza y la menor cantidad de cotas, que son lo que nos indica las medidas, las dimensiones y dónde se ubica cada una de estas piezas. Obviamente esto tiene mucho que ver con quién dibuja el plano, porque esto está siempre sujeto un poco a la experiencia y a la habilidad de la persona que tiene que dar esta información. Lo que se pretende siempre es que con la mínima cantidad de información y las menores vistas posibles, que ya le estemos dando toda la información que necesita a la persona que tiene luego después que coger esto y fabricar lo que vayamos a hacer.